Buen día, nosotros somos el equipo 2 conformado por Antonio Rincón Mariana, Cruz Jardines Cintia Lucero, Fabián Servida Alet Amairani y su servidora Ruiz Gallardo Daniela Alejandra. Le presentaremos una evaluación de la efectividad del tratamiento homeopático en trastornos del sueño. Es un análisis comparativo de 2 artículos científicos. Gracias. Vamos a comenzar con el primer artículo. Este trata sobre un paciente de 27 años con insomnio persistente y ansiedad generalizada que no había respondido adecuadamente a medicamentos como el prazolam o paroxetina. Tras recibir tratamiento homeopático individualizado, se observó una notable mejoría en el sueño, la ansiedad y los síntomas psicosomáticos, además de que alcanzando una remisión por un año y sin uso posterior de psicofármacos. Ahora, con el segundo estudio, este se realizó en Cuba y evaluó a 48 pacientes con trastorno del sueño, dividiéndolos en dos grupos. Uno recibió tratamiento homeopático y el otro tratamiento farmacológico convencional. Se evalúan los síntomas al inicio, a los 7 días y a los 30 días. Los resultados mostraron que el 83.3% de los pacientes tratados con homeopatía mejoró su sueño, frente al 66.7% del grupo farmacológico. Además, no se registraron efectos adversos en el grupo homeopático y el costo mensual del tratamiento fue significativamente menor, 18 pesos contra 169 pesos. Los trastornos del sueño van a afectar a cerca del 40% de la población mundial de acuerdo a la OMS, y por esta razón cada año el viernes previo al equinoccio de primavera se va a conmemorar el Día Mundial del Sueño para concientizar a la población sobre la existencia de trastornos del sueño para prevenir. Esta efeméride está establecida por la World Sleep Society desde el 2008, además de que busca un llamado a la acción sobre temas importantes relacionados con el sueño, incluyendo medicina, educación y aspectos sociales y la conducción de estos. Los artículos analizan el uso de la homeopatía como alternativa terapéutica para el tratamiento del trastorno del sueño, principalmente el insomnio, y su potencial para disminuir el uso de psicofármacos y sus efectos adversos. En los antecedentes, el insomnio es el trastorno del sueño más común. El sueño normal es esencial para la salud mental y física, además de que si no tenemos un sueño de manera normal, presentan desórdenes como ansiedad, depresión, y esto va a favorecer el insomnio también. La homeopatía es una alternativa o complemento para estas patologías, además de que apunta a mejorar el sueño de forma global. Tiene mejor tolerancia en pacientes y además de que busca disminuir la dependencia a psicofármacos. Continuamos con lo que es el objetivo general de cada artículo, el primero que es el tratamiento homeopático individualizado para el insomnio persistente y el trastorno de ansiedad generalizada, que es informe de un caso. Nos enfocamos en un reporte individual. Aquí el objetivo fue evaluar cómo un tratamiento homeopático personalizado impacta en un paciente que sufre de insomnio crónico y ansiedad, observando muy de cerca su evolución clínica. Por otro lado, el segundo artículo, que es efectividad del tratamiento homeopático en pacientes con trastorno de sueño, lo que buscaba era medir qué tan efectiva es la homeopatía frente a los tratamientos convencionales en un grupo más amplio de pacientes con trastornos del sueño. Básicamente queríamos ver si la alternativa homeopática realmente está a la altura de la farmacoterapia tradicional. Pasando a la metodología del primer artículo, estamos ante una investigación de tipo descriptiva y retrospectiva. ¿Cómo se trabajó? Se realizó un estudio observacional siguiendo a un único paciente que presentaba un cuadro de insomnio y ansiedad. Lo interesante aquí es la profundidad. Se realizó una historia clínica completa donde se detectaron síntomas muy específicos, como nicturia y diaforesis palmar. El seguimiento no fue de una sola vez. El paciente acudió a una consulta inicial y a 3 citas de seguimiento. Para medir los resultados de forma objetiva, se utilizaron tres escalas estándar: el índice de gravedad del insomnio y las escalas de Becky-Hatz para la ansiedad y la depresión. Ahora, la metodología del segundo artículo cambia de escala, sigue siendo descriptiva y retrospectiva, pero aquí hablamos de un estudio experimental y correlacional. En este caso, se trabajaron con un grupo de 48 pacientes en el Centro de Salud Mental de Contramaestre, en Cuba. Lo más relevante es que el grupo se dividió a la mitad: 24 pacientes recibieron tratamiento homeopático usando medicamentos como Inate-Amara o Cofea, y los otros 24 recibieron farmacoterapia convencional. A diferencia del primer caso, las evaluaciones se hicieron en momentos clave.
a los 7 días y al finalizar el estudio aplicando el test del buen dormir para comparar directamente a qué grupo tuvo una mejor mejoría, comparando directamente la terapéutica tradicional de la terapéutica homeopática. Bueno, en cuanto a los resultados, en el primer artículo, de acuerdo al DSM-5, bueno, aquí el paciente cumplía criterios de insomnio persistente, que va a estar caracterizado por la dificultad para conciliar el sueño, la fatiga diurna, entre otros. Y también a nivel emocional, pues estaba presente un trastorno de ansiedad generalizada, con preocupación excesiva por más de 6 meses, difícil de controlar, y este iba a estar asociado a la fatiga e irritabilidad e insomnio. Además, también cumplió previamente con criterios de trastorno esquizofrénico, con alucinaciones y habla desorganizada durante 5 meses, sin explicación por otros trastornos efectivos. Y bueno, desde la perspectiva de la homeopatía clásica, aquí, bueno, el abordaje terapéutico se va a centrar en los síntomas más característicos e individuales del paciente. La primera prescripción que se hizo fue Iosiamus niger, que bueno, básicamente se eligió este medicamento por su similitud con los síntomas predominantes, que fue la ansiedad, la psicosis y el insomnio. Tras iniciarlo, bueno, pues el paciente mostró mejoría en el sueño y en la nocturia, pero pues este efecto se puede explicar gracias al efecto que tiene Iosiamus en el sistema nervioso central. Después de 2 semanas, pues surgieron nuevos síntomas que están descritos dentro de las materias médicas. Y bueno, este agravamiento no coincidió con las observaciones de Ken, pero sí con la cuarta observación de Vitacuas. Y bueno, aquí se le quitó el medicamento y fue cuando se realizó lo que fue la segunda prescripción, que fue Arsenicum album. Tras iniciarlo, bueno, pues el paciente desarrolló breves infecciones respiratorias leves que están consideradas como un signo de mejoría hacia un nivel de salud superior. Y reaparecieron 5 síntomas antiguos dentro de este cuadro clínico. Aquí Arsenicum album fue altamente eficaz para poder resolver los síntomas restantes que fueron la ansiedad y el insomnio. Y en aspectos farmacológicos, mientras que el arsénico en dosis convencionales bueno, nos produce ansiedad, en dosis homeopáticas ultra diluidas, pues nos pueden aportar un alivio a estos síntomas. Y bueno, en nuestra tablita del lado derecho, en la parte superior, nos muestra cuáles fueron las prescripciones, los cambios clave y las fechas de todos los encuentros clínicos y, bueno, las escalas que se aplicaron en torno a este paciente. Y bueno, los principales síntomas y su evolución y todas las prescripciones homeopáticas se presentan en la figura número 2. Y bueno, para el día primero del mes 6 del 2024, o sea, 10 meses después de suspender aquí el medicamento farmacológico como fue el alprazolam y bueno, y un año después de haber intervenido con el medicamento homeopático, el paciente refiere que se encuentra libre de ansiedad y de insomnio y no refiere ningún otro problema de salud. Y bueno, para los resultados de nuestro segundo artículo tenemos a los síntomas preponderantes al inicio del tratamiento, que en ambos grupos fueron el insomnio, la irritabilidad y la ansiedad. Al finalizar el tratamiento, bueno, pues en ambos grupos se observó una notable disminución de los síntomas registrados al inicio de la investigación. Por otra parte, en el grupo de estudio que fue la Pasiflora, bueno, este fue el remedio homeopático más prescrito dentro de este grupo de pacientes. Ahora, en los integrantes del grupo A, pues no ocurrieron reacciones adversas, no así en los del grupo de control, que aunque fueron moderadas, pues afectaron los sistemas nerviosos y cardiovascular. Y bueno, al aplicar el test del buen dormir, los resultados fueron satisfactorios, pues a los 7 días del tratamiento, 14 de los pacientes del total de la muestra ya no padecían del insomnio. Esto fue 8 del primer grupo y 6 del segundo. Pero a los 30 días la cifra ascendió a 36, es decir, que eran 20 para el 83.3% y 16 para el
el 66.67% de uno y de otro grupo respectivamente. En cuanto a la evolución clínica, el 47.9% total mostró mejorías, respondió correctamente al medicamento. Aquí también, bueno, se tomó en cuenta el precio promedio total en un mes, o sea, es decir, por concepto del medicamento. Según el precio de venta, pues fue de 18 pesos para los pacientes del grupo A y de 169.25 pesos para los del grupo B. Bueno, continuando con la discusión de datos, vamos a comenzar con el artículo número 1. En este, el tratamiento se basó en los principios de la homeopatía clásica, elegir el remedio más similar al cuadro individual del paciente. Josiah Musniger fue la primera prescripción por su similitud con la ansiedad, psicosis e insomnio. Produjo mejoría en la conciliación del sueño y la nicturia. El agravamiento posterior se atribuyó a la sensibilidad del paciente y reducción prematura del alprazolam. Este fue el motivo de que se cambiara el remedio a Arsenicum album, el cual produjo infecciones respiratorias leves, reaparición de algunos síntomas antiguos y la resolución de síntomas restantes. La evolución fue multidimensional: sueño, ansiedad, síntomas somáticos y antecedentes. En la evaluación monarca se presentó una mejoría evidente, rápida y coherente con la dirección de la curación, sin agravación real. En conclusión, el tratamiento homeopático individualizado fue eficaz y siguió los principios teóricos clásicos, según Kent. Continuando con el artículo número 2, aquí tenemos que el predominio de las mujeres con insomnio se relaciona con la carga laboral familiar y emocional que se enfrentan, lo que hace que sean más vulnerables a trastornos adaptativos como la distimia y episodios depresivos. Estos factores favorecen el insomnio. El grupo de edad más afectado fue el de 47 a 60 años, lo que corresponde a una etapa donde ocurren cambios fisiológicos normales del sueño, como la reducción del tiempo total de descanso y la interrupción más frecuente del sueño profundo. La depresión es común en atención primaria y su presencia puede desencadenar ansiedad cuando la depresión mejora. También lo hace la ansiedad. Al inicio del estudio, la disminución del insomnio fue mayor en el grupo tratado con homeopatía, lo que coincide con la literatura sobre trastornos psiquiátricos leves. La homeopatía considera los síntomas como una expresión individual de la enfermedad, y al seleccionar adecuadamente el remedio, el organismo reacciona favoreciendo a la curación según el principio de semejantes. El análisis de costos mostró que los tratamientos homeopáticos son significativamente más económicos que los convencionales. La homeopatía, al ser natural y no tóxica, evalúa simultáneamente síntomas físicos y psicológicos, lo que mejora la calidad de vida y promueve el uso racional de los medicamentos. En conclusión, la homeopatía fue tan efectiva como el tratamiento convencional, más económica, mejor tolerada y con una evolución clínica más rápida en pacientes con trastornos del sueño. La presente tabla nos permite comparar algunas diferencias entre estos dos artículos, empezando porque el caso número 1 es el reporte de un caso, mientras que el artículo 2 es experimental con 48 pacientes. Por ende, hay una diferencia grande entre los números de pacientes, también en los síntomas que tratan. Mientras que el artículo 1 habla sobre insomnio, ansiedad más síntomas psicóticos, el artículo 2, que es el experimental, nos habla únicamente de los trastornos de sueño. El artículo 1 nos habla de un caso individualizado, mientras que el artículo 2 nos habla de remedios específicos. Ahora veremos que también nos habla sobre los efectos adversos que se presentaron. Mientras que en el artículo 1 solo se presentó un episodio leve, en el artículo 2 no hubo ningún tipo de agravación. En el artículo 1, el único paciente el cual se trató en este artículo tuvo una mejoría completa y sostenida, mientras que el artículo 2, con 48 pacientes, tuvo una mejora del 83.3% de los pacientes. Podemos concluir que cada estudio aporta algo diferente. El primero nos muestra profundidad clínica, mientras que el segundo nos muestra la relevancia estadística.
Para finalizar, tenemos algunas propuestas de mejoras y algunas observaciones. El número 1 es ampliar el tamaño de muestra. Ambos estudios se verían beneficiados de incluir más participantes. El primero, al ser un caso único, no se puede generalizar, mientras que el segundo, a pesar de tener 48 pacientes, aún es limitado para poder tener conclusiones amplias. El número 2 es el diseño metodológico más robusto, como incluir ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, evitar sesgos del observador, comparar a homeopática individualizada con la no individualizada. El número 3 es usar herramientas de evaluación más objetivas. Por ejemplo, medir el sueño con monitores de sueño validados, complementar escalas subjetivas como el test del buen dormir. En el número 4 tenemos estandarizar dosis y seguimientos, definir protocolos más consistentes para evaluar la duración del efecto, riesgo de recaída, tiempo óptimo de tratamiento, comparar diferentes potencias y frecuencias de dosis. En el número 5 tenemos control de variables psicológicas y ambientales. El insomnio está influenciado por el estrés, la depresión, la ansiedad, la misma higiene del sueño. Por eso es importante evaluar estas variables que permitirán interpretar mejor los resultados. En el número 6 tenemos analizar el papel de los psicofármacos. Ambos artículos sugieren riesgo de recaídas y tolerancia con fármacos. Se recomienda registrar dosis exactas, tiempos de suspensión, evaluar interacción homeopatía-psicofármacos. Punto número 7. Costos y accesibilidad a mayor escala. El segundo artículo muestra el menor costo de la homeopatía. Futuras investigaciones podrían comparar costo-beneficio a nivel institucional, además de analizar impacto en sistemas de salud pública. El punto número 8 nos habla de evaluar la calidad de vida de manera formal. El primer artículo no midió la calidad de vida con instrumentos estandarizados. Se sugiere medir el impacto emocional y laboral y social. Punto número 9. Integrar salud mental y homeopatía. Ambos estudios muestran relación entre insomnio y ansiedad. Por lo tanto, sería valioso estudiar cómo la homeopatía afecta la ansiedad y la depresión asociadas, evolución emocional paralela a la mejoría del sueño. Y por último, el punto número 10. Comparar homeopatía individualizada contra la protocolizada. El primer artículo usa homeopatía individualizada, mientras que el segundo usa medicamentos ya estandarizados. Estudios futuros podrían determinar cuál es el enfoque más eficaz para distintos tipos de pacientes.